Hermanos, buen día. Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente aquí conectados a través de estos medios que el Señor nos provee para que en este tiempo podamos estar conectados, podamos estar reunidos, ¿verdad? Entre comillas, pero siempre unidos a través de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, a través de su Espíritu, a través de que compartimos una misma fe, de que compartimos un mismo Señor, un Dios y Padre. Y en este tiempo, antes de comenzar, hermanos, quisiéramos invitarte a que puedas tomar unos segundos para poder compartir con alguna persona que tú creas que necesita en este día escuchar el mensaje de la palabra de Dios, de poder escuchar un mensaje de aliento, un mensaje de desafío para sus vidas, que puedas compartirles el link de esta transmisión que estamos compartiendo y que de esta manera ellos también puedan tener la oportunidad de escuchar del Señor. Entonces toma unos segundos, piensa quién puede ser esa persona con quien puedes compartirlo y te invitamos a que puedas enviarle este enlace para que puedan unirse con nosotros en este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y queremos darte la bienvenida a ti que nos estás viendo tal vez por primera vez o personas que no son meramente de nuestra iglesia, pero que han estado siguiendo estas transmisiones a lo largo de este tiempo. Queremos darte la bienvenida y esperamos que el Señor hable a tu corazón y hable en este tiempo para edificar tu vida. Y también y principalmente a nuestros hermanos de nuestra congregación, de nuestra familia Príncipe de Paz. Nos alegra mucho el saber que estás conectado con nosotros en este tiempo y que podemos así compartir la alabanza y la adoración a nuestro Dios juntos. Entonces todos son bienvenidos. Dispón tu corazón en este tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, para comenzar quisiera yo leer unos versos del Salmo 99, que puedas seguirlos, ahí van a aparecer en la pantalla, y que estos versículos puedan ser una motivación que llegue a nuestro corazón y que podamos entender el Dios al que vamos a adorar y vamos a alabar, que el Señor es Rey y que Él es Santo. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 99. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines. Que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre, grande y temible. Tu nombre es santo. Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la imparcialidad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Y esta verdad es la que ahora nos motiva a poder alabar el nombre de nuestro Dios y cantarle, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios digno de ser en gran manera alabado y exaltado. Poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Tú
de Dios, tú eres santo. Vamos a decir una vez más, aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Amén, gloria a Dios, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios poderoso y porque podemos saber que el Señor es esa torre fuerte, es esa roca eterna, es ese Dios que no se va a mover a pesar de que las circunstancias sean duras, sean complicadas. Él es esa peña fuerte y vamos a entonar este canto también, Torre Fuerte, y que lo podamos cantar con convicción en nuestro corazón de que Él es nuestro refugio. Fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Aunque el viento viene en contra, eres fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor.
altísimo Señor. Fuerte para guiarnos entre las sombras, para llevar nuestros dolores. Si el enemigo nos rodea en medio de la oscuridad y su ejército acecha, los muros nunca escalarán. Torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Eres escudo y refugio, tú el hogar que no podría merecer, pero aquí seguiré bajo tu mirada. Aquí seguiré cantando tus alabanzas. Torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, altísimo Señor. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, de oración, momento de oración. Y ahí en sus hogares les invito a ponernos a cuentas delante de Dios. Vamos a humillar nuestros corazones delante de Él, de la majestad de nuestro Padre. Dice la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder acercarnos ante el trono de tu gracia. Padre, y reconocer nuestra condición humana. Y por eso estamos aquí delante de ti, con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo nuestra condición pecaminosa. Y venimos ante ti para que tú nos perdones, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Hazlo nuevamente, muestra tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, para que nada se pueda interponer para seguir alabando y glorificando tu nombre, y para que nuestros corazones estén limpios y puros para poder recibir tu bendita palabra y esta cumpla tu propósito en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, porque tú sigues siendo fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso confesamos nuestros pecados ante ti. Tú lo sabes y lo conoces todo. Muchas gracias, Padre, por el perdón de nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y gracias a Dios, hermanos, que podemos tener la convicción de que el Señor nos escucha y que en este tiempo que hemos tomado para confesar delante del Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y damos gracias a Dios por esa gracia sublime que Él derrama todos los días sobre nosotros y que está ahí cuando nosotros necesitemos ir a ella, va a estar dispuesta a perdonarnos. El Señor va a estar dispuesto a perdonarnos y a derramar su gracia sobre nosotros, su misericordia sobre nosotros. Y vamos a cantar de esta gracia sublime, de este amor perfecto, de esto que el Señor nos ha regalado y que nos ha hecho libres del pecado. Y adoremos a Jesús, adoremos al Señor por esto que hemos podido recibir como un regalo que no tiene precio, que no tiene comparación. Y te invito a que puedas cantar conmigo este canto. Gracia sublime es. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decir, digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy.
hiciste en mí. Señor Jesús, agradecemos tanto, Señor, tu bondad y tu gracia para nuestras vidas. Te alabamos, oh Dios, porque si no fuera por ti, no estaríamos, Señor, hoy aquí de pie. Y gracias a lo que Jesús hizo, entregó su sangre, entregó su cuerpo, sufrió, Señor, todo lo que nosotros debíamos haber sufrido por nuestro pecado, es que podemos acercarnos, Señor, ante el trono de tu gracia. Señor, alabamos tu nombre porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios que pueda salvar. No hay otro Dios que pueda ser tan misericordioso y que nos ame con un amor inagotable como tú. Señor, gracias y te alabamos por tu santidad, porque tú reinas, porque tú eres soberano, Padre, y sabemos que tú estás, Padre, al pendiente de todos nosotros, de tu iglesia, de tu mundo, de tu universo. Y confiamos en ello, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros como esa torre fuerte, como esa roca eterna. Recibe tú toda la adoración, Señor, y ahora que vamos a escuchar tu palabra, te pedimos que hables a nuestro corazón y tu Espíritu Santo haga la obra que tenga que hacer en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios porque nos da este tiempo de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esperamos que se haya gozado también juntamente con nosotros al estar cantando, al estar alabando el nombre del que vive y el que reina, nuestro Señor Jesucristo. Ahora les invito a que abran sus Biblias, allí tengan presente la lectura en la carta de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Abran sus Biblias, hermano, y si usted toma nota, prepárese ahí también para hacer sus anotaciones, para que después pueda usted compartir también estas enseñanzas con otras personas. Así es que, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. Y quiero leer solamente los versículos 2 al 5. Versículos 2 al 5, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias porque en esta hora tú nos permites meditar en tu bendita palabra, y que ésta sea de grande edificación para todos nosotros los que estamos escuchándola ahora, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que en cada corazón produzca tu obra, los cambios pertinentes que debemos hacer ahora que nos encontramos en esta prueba. Gracias, Padre Celestial, que la honra y la gloria sea para ti, y que tú me uses como un instrumento solamente, y que tu Santo Espíritu sea el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos lleve al entendimiento pleno y profundo de esta palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, si usted toma nota, anote el título de este mensaje. El título de este mensaje es Atravesando el túnel de la prueba. Sí, atravesando el túnel de la prueba. Y yo creo que nosotros, mis hermanos, estamos plenamente conscientes
que estamos atravesando por el túnel de la prueba. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, nos encontramos atravesando por el túnel de la prueba. Y tenga presente este título porque vamos a desarrollar este tema en unos momentos más. Pero quiero introducirme, hermanos, hablando un poco de estos versículos que he tomado al inicio de este mensaje, que es Santiago. Santiago, cuando escribe esta carta, hermano, Santiago la escribe a un grupo de creyentes que estaban siendo probados tremendamente. Ellos estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón y habían sido dispersos por todo aquel territorio. Así es que, hermanos, el apóstol Santiago aquí está dándoles palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de confianza, para que en medio de esa persecución que ellos atravesaban en aquella época, ellos tuvieran gozo, ellos tuvieran alegría al ser dignos de estar atravesando por esa prueba. Hermanos, yo creo que aquí, cuando Santiago habla y nos dice en el versículo 2 que debemos tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en todo tipo de pruebas, no solamente en este tiempo de pandemia, sino en todas las pruebas que usted pueda estar atravesando, que usted pueda tener sumo gozo. ¿Y cómo es esto? Porque la reacción humana, natural de nosotros como personas no es esta, y nos cuestionamos y decimos, ¿cómo vamos a tener gozo al estar atravesando prueba, al estar sufriendo, al estar angustiados y temerosos? ¿Cómo voy a tener gozo? Bueno, humanamente esta reacción no la podemos considerar. No la podemos aceptar en ocasiones, pero nosotros como cristianos, hermanos, sí tenemos que tener sumo gozo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos que confiar que si estamos atravesando por el túnel de la prueba, tenemos que tener presente que no estamos solos, que Dios está con nosotros, acompañándonos en este túnel de la prueba, hermano, que es difícil, que es tremendo, pero tenemos que confiar en Dios, que Él nos acompañará. Sí, mis hermanos, y esto es lo que transmitía Santiago a aquellos creyentes, aquellos hermanos de su época. Hermanos, tenemos que tener presente, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esto es lo que debemos generar, esto es lo que tenemos que apuntar, hermanos, tener paciencia en esta prueba que estamos enfrentando. Tener paciencia, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto quiere el Señor que lo experimentemos. Pero dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, en medio de esta prueba necesitamos la sabiduría de Dios para poder actuar, para saber actuar, para poder entender y saber y concientizarnos que Dios tiene un propósito eterno al estarnos pasando por el túnel de la prueba. Y era lo que Santiago quería para aquellos lectores. Sí, era lo que Santiago quería para su audiencia en aquella época, que ellos tuvieran la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios para poder salir adelante en medio de esa prueba. Y quiero llevarlos al capítulo 5 del mismo Santiago para mencionar lo siguiente, porque aquí Santiago les presenta como ejemplo
ejemplo clásico de una vida paciente en medio del sufrimiento. Y el ejemplo clásico lo tenemos todos hasta el día de hoy, que es Job. Hermano, yo no sé si usted ha leído una o no sé cuántas veces el libro de Job cuando está atravesando por pruebas. Siempre consideramos a Job y nos damos cuenta de lo que él vivió, de la prueba que él enfrentó, pero también cómo Dios tenía un plan perfecto para su vida. Dice el capítulo 5, versículo 11. He aquí, les dice a los creyentes de su época Santiago, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí el Señor también nos presenta este ejemplo clásico, supremo, de un hombre, hermanos, que tuvo paciencia en medio del sufrimiento y que Dios lo bendijo de una manera tremenda. Y dice aquí, y aquí muestra dos cualidades del carácter de Dios. Dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, hermano, esto traerá un consuelo tremendo para nuestras vidas, para enfrentar cualquier tipo de pruebas. Y saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan perfecto para cada prueba que tú y yo como sus hijos podamos estar atravesando. Amén. Gloria a nuestro Dios. Entonces, así como Santiago les puso de ejemplo la vida de Job, vamos a tener presente nosotros también la vida de Job. Abra su Biblia ahora en el libro de Job y vamos a basar aquí esta predicación. Job, y vamos a tener presente el capítulo 42. Job, capítulo 42. Es el último capítulo del libro de Job. Y déjeme decirle, hermano, iglesia, que al estar meditando en este tema, atravesando en el túnel de la prueba, vamos a referirnos ahora a este Job, a este hombre que fue probado tremendamente por Dios. Pero vamos a ver también, porque vamos a basarnos en el capítulo 42, el final feliz que tuvo Job. Muy bien, déjeme decirle primeramente que el libro de Job es una obra maestra de la literatura. Sí, es una obra maestra de la literatura. Pero déjeme decirle que su verdadera grandeza, la verdadera grandeza del libro de Job está en el entendimiento que nosotros como humanos tengamos de las pruebas. El entendimiento de las pruebas que cada persona, cada creyente pueda enfrentar. Sí, el entendimiento en medio de ese túnel de la prueba de saber que hay un propósito que probablemente no lo entendemos inicialmente, pero que después lo conoceremos. Déjeme decirle también que el libro de Job es el primero de 5 libros considerados de poesía o de sabiduría en el Antiguo Testamento. Está dentro de estos 5 libros Job. Los otros son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Son 5 libros de poesía y de sabiduría pura en el Antiguo Testamento. Pero este libro de Job, hermano, es un libro muy antiguo. Y al considerarlo un libro antiguo, hermanos, debemos de entender que este libro no explica el sufrimiento y el dolor en medio de la prueba.
sino ayudarnos a nosotros como creyentes a poder enfrentar el sufrimiento en medio de la prueba, a poder enfrentar o soportar el sufrimiento en medio de la prueba. Sí, mis hermanos, el libro de Job nos desafía a usted y a mí. En medio de esta prueba que estamos atravesando, nos desafía a tener mayor fe en Dios. Porque este libro nos enseña que Dios tiene control de la situación, de los momentos más difíciles que usted y yo podamos estar atravesando. Dios tiene el total control. Incluso cuando nos parece que nada tiene sentido. Dios nunca nos prometió una explicación para el sufrimiento bajo prueba. No, hermanos, Dios nunca nos dio o nos prometió una explicación para el sufrimiento bajo prueba. Pero usted y yo podemos confiar en su carácter, que Él es muy misericordioso y compasivo, como lo dice Santiago. Sí, Él es justo, Él es confiable. Cuando nos enfrentamos también con una prueba, hay tres cosas que debemos tener presente. La primera de ellas es el inicio de la prueba. La segunda es el transcurso de la prueba. Y la tercera es el final de la prueba. Inicio, transcurso y final de la prueba. Y estas tres cosas se pueden aplicar a todo el libro de Job. Sí, vamos a ver cómo se aplican. Primeramente, el inicio de la prueba. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos hablan de quién era Job. Y nos habla también de las calamidades que él enfrentó. El inicio y el transcurso de la prueba podemos verlo del capítulo 3 al capítulo 41. Que en estos capítulos del 3 al 41 se encuentran los discursos que Job tuvo con sus amigos, o los discursos que sus amigos tuvieron con Job. Y en el 3, el final de la prueba, lo encontramos en el capítulo 42, que lo podemos considerar como el epílogo de su carta o de su libro, cuando Job se encuentra con Dios. Su encuentro con Dios. Veamos, hermanos, el final de la prueba. Aquí me quiero enfocar en esta tarde, no en el inicio, no en el transcurso, sino en el final de la prueba. En el final de la prueba. Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 8, nos dice algo interesante. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin de una cosa que su principio. Y lo vamos a ver y aplicar en el libro de Job. Mejor es el fin de una cosa que su principio. Ahora, déjeme decirle que lo que vamos a meditar en este capítulo 42, en este caso particular, hermano, esto ha quedado para testimonio nuestro. Esto ha quedado para ejemplo nuestro. Si llegamos a vernos en situaciones de pruebas como la que estamos enfrentando, y a veces tendemos, hermanos, a desanimarnos, a cuestionar a Dios o a confrontar a Dios como lo hizo Job. Quiera Dios que usted y yo tengamos esperanza. Y esa esperanza mediante la paciencia y el consuelo bendito de la poderosa palabra de nuestro Dios. Así es que tengamos presente este testimonio que nos muestra Dios a través de esta historia del libro de Job en este capítulo 42. Tome nota, primer punto.
En el primer punto vamos a considerar cómo Job confiesa su vanidad, su orgullo y también su falta de conocimiento ante los momentos críticos que él pudo experimentar en el túnel de la prueba. Job confiesa su vanidad y falta de conocimiento. Hasta este punto, hasta este momento, antes de adentrarnos al capítulo 42, Job estaba en el túnel de la prueba. Todavía seguía enfermo, sí, sin sus hijos. Había perdido sus posesiones, pero ya podía ver Job la luz que se acercaba al final de ese túnel. Podía ver la luz al final del túnel de la prueba. Y es aquí donde él empieza a dar esos pasos de fe, de confianza y de sumisión a Dios, para poder recibir y entender el propósito que Dios tenía de pasar a Job por esta prueba tremenda, por estas tremendas circunstancias que él pudo enfrentar. Hermano, nosotros también iniciamos esta prueba que estamos viviendo y aproximadamente llevamos ya más de 6 meses. Y todavía estamos en el túnel atravesando el túnel de la prueba. Y todavía podemos ver, pero muy lejos, muy retirada esa luz al final del túnel. Pero sabemos que llegaremos allí un día. Así es que prepárese, pero mientras tanto, aprenda esperanza a través de la paciencia. Sí, mis hermanos. Tengamos paciencia, tengamos esperanza, saber que pronto saldremos de ese túnel de la prueba. Vamos a ver, vamos a basarnos primeramente en el versículo del 1 al 3, Job 42 del 1 al 3. Y estos versículos empiezan diciendo: respondió Job a Jehová y dijo. Respondió Job a Jehová y dijo. Esto nos muestra que después de que Dios acabó de mostrarle su propia grandeza, su infinito poder a Job, él responde al Señor con una total sumisión, con un cambio tremendo en sus pensamientos y en sus emociones. Total sumisión a Dios. Él responde a Jehová y dice: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes, decía Job. Y esta maravillosa declaración de Job estaba evidentemente conectada con la impresionante demostración del poder y fuerza de Dios sobre toda su creación. Y ahora Job lo estaba entendiendo y estaba expresando esta maravillosa declaración: yo conozco ahora que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, Job hizo esta maravillosa declaración en medio de la prueba. Ahora él podía entender, él podía saber que si Dios lo estaba pasando por esta prueba, Dios tenía un plan perfecto y que él todo lo podía. Job dejó atrás todos sus cuestionamientos. Job dejó atrás todo lo que sus amigos le decían. Y ahora se concentró solamente en el poder, en la soberanía de ese Dios grande y fuerte. Y es que ahora Job tenía renovados sus pensamientos, su mente, y él pudo declarar: yo conozco que todo lo puedes, Señor. Dios ciertamente podía hacer todo. Podía hacer todo, y Job lo entendió.
Y así es como nosotros, mis hermanos, en medio de la prueba, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No conformarnos a lo que estamos viendo, a lo que estamos sabiendo a través de los medios de difusión con respecto a esta pandemia, sino concentrarnos en el Dios Todopoderoso y el saber que Él todo lo puede, que hay un plan perfecto si nos permite atravesar por esta pandemia, por este túnel, por este lugar, hermanos, oscuro, donde no podemos todavía ver la luz al final de este túnel. Que nosotros, hermanos, reconozcamos que Él es poderoso, que Él es un Dios grande, que Él es un Dios fuerte, que no nos dejará solos, que su propósito se cumplirá al pie de la letra. Hermano, hermana, ¿está reconociendo usted que Dios todo lo puede? Que Dios es poderoso para llevarnos hacia adelante hasta el final de esta prueba. ¿Está reconociendo que Dios es poderoso para sustentarle aún en medio de la escasez? Que Dios es poderoso para ayudarle a usted y darle sabiduría para poder relacionarse en su familia, en su trabajo, con los demás de una mejor manera. Reconozca que Dios todo lo puede. Y yo creo que muchos hombres de la Biblia, no solamente Job, lo reconocieron en momentos difíciles, que Dios es poderoso. Y aún, como decía Pablo, que en medio de nuestra debilidad, ese poder de Dios se iba a manifestar o perfeccionar. Hermano, esta declaración maravillosa de Job tiene que seguir haciendo eco en nuestras mentes y corazones y poder concientizarnos en esto, usted y yo como iglesia y como sus hijos. Yo conozco que todo lo puede, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Dios que puede dominar al Behemoth y al Leviatán, también puede cumplir cada propósito en la vida de Job, incluyendo el misterioso significado detrás de los giros y de las vueltas en el túnel de su prueba. Pero nosotros, iglesia, tenemos que reconocer si los propósitos de Dios con respecto a nosotros van a ser para bien en medio de esta pandemia, para llevarnos a un final inesperado y sorprendente. Nadie puede detenerlos, nadie puede estorbarlos. Los propósitos de Dios se cumplirán porque Él así lo ha decretado. El profeta Jeremías en el capítulo 23, en el verso 20, él expresa lo siguiente. Lo voy a leer en una versión diferente. Jeremías 23:20 dice: la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Qué preciosa y poderosa palabra. En los tiempos de Jeremías, él pudo expresar esto al pueblo, que la ira de Dios no iba a cesar hasta que Dios cumpliera todos los propósitos para su pueblo, y el pueblo después lo iba a comprender. Y así es para nosotros, hermanos. Así es para nosotros. Si ahora no lo comprendemos, si ahora no lo entendemos, si ahora nos cuestionamos constantemente, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué de la situación? Hermano, un día lo entenderemos con claridad, como dice aquí Jeremías. Pero también siguen diciendo estos versículos del 1 al 3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Se da cuenta de lo que Job estuvo experimentando?
atravesando el túnel de la prueba, él hablaba, él confrontaba a Dios, él discutía con sus amigos, él hablaba cosas que no entendía. Y eran cosas demasiado maravillosas, hermano, que para su entendimiento humano eran incomprensibles. Job dijo muchas cosas tristes e imprudentes. En su agonizante lamento y en el amargo y contencioso debate con sus amigos, hubo momentos en los que dudó de la bondad de Dios. Sí, dudó de la bondad de Dios y de su juicio justo en el mundo. Tremenda situación. Job sintió que lo que había dicho acerca del Señor era en general correcto. Y el mismo Señor le dijo a los 3 amigos de Job en versículos adelantes: ustedes no han dicho de mí lo que es correcto, como lo ha hecho mi siervo Job. Job sintió que incluso cuando había hablado correctamente, había hablado de lo que sobrepasaba su propio conocimiento. Sí, era una situación ahí muy crítica lo que estaba atravesando Job. Pero ahora, hermanos, después de esto, después de que él dijo que hablaba cosas que él no entendía, cosas maravillosas para él, en el segundo punto vamos a ver que Job se arrepiente delante de Dios. Y qué maravilloso fue esto. Job, reconociendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, aún en medio de esta prueba tan crítica y difícil para él, que estuvo hablando cosas, dudando de la bondad de Dios, estuvo confrontándose con sus 3 amigos, pero ahora lo vemos, hermanos, a un hombre que se humilla, a un hombre que reconoce su condición, de cómo él había actuado, de todo lo que él había dicho. Ahora Job se arrepiente delante de Dios. Versículos 4 al 6. Él dice: oye, dirigiéndose a Dios, oye, y dirigiéndose en un ruego, oye, te ruego, pidiendo permiso a Dios. Oye, te ruego y hablaré. Ahora tratando con Dios de una manera correcta, humillándose él y reconociendo a Dios como el soberano. Oye, te ruego y hablaré. Antes Job parecía querer desafiar a Dios de una manera confrontadora. Pero ahora, después de este maravilloso encuentro y revelación de Dios, respetuosamente le pide permiso para hablar. Y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué preciosas y profundas palabras le dice Job en este ruego a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios. Sí. Y en el primer capítulo podemos verlo a Job como un hombre de la región de Uz. Dice allá el capítulo 1 de Job: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas eran las cualidades de Job que reconoció Dios. Un hombre en Uz, pero que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero teniendo estas cualidades, en estos versículos del capítulo 42, él le dice: de oídas te había oído. Job sí era un hombre temeroso de Dios, pero él reconoce su condición y le dice: de oídas te había oído. Todo lo que yo conocía de ti, oh Dios, no era
el conocimiento completo y profundo que ahora yo puedo tener. Por eso Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora la experiencia de este encuentro que Job tuvo con Dios fue un pleno conocimiento de la soberanía, de la grandeza, de la majestad y del poder de Dios. Hermano, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuál es tu conocimiento que tienes de Él? Si tú tienes un conocimiento muy raquítico de lo que es Dios, de todos los atributos que Él tiene, de toda su majestad, si tú tienes un conocimiento muy bajo, muy débil de Dios, hermano, estos tiempos de prueba te van a llevar a la desesperación. Sí, te van a llevar a la desesperación. Es por eso que debemos enfocarnos, mis hermanos, más a la palabra de Dios. Menos enfocados en las circunstancias, pero más enfocados y en el estudio de la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque mientras más conozcamos a Dios, más vamos a ver su gloria en medio de este túnel de la prueba. Job lo reconoció. De oídas te había oído. Hoy el cristianismo de muchas personas, hermanos, es un cristianismo superficial, donde no hay bases suficientes y verdaderas para poder establecer nuestra fe en esa roca que es Cristo el Señor. Establecer nuestra fe en sus promesas, en sus palabras. Hermano, yo no sé cómo estás atravesando esa prueba. Yo no sé cómo estás atravesando este tiempo de pandemia. Pero si tú tienes un perfecto y claro y verdadero conocimiento de Dios y de su palabra, hermano, vas a pasar esta prueba bajo el poder de nuestro Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto nos recuerda que el aspecto más poderoso del encuentro de Job con Dios no era principalmente lo que Dios había dicho, sino simple, amorosa y poderosa presencia de Dios con Job fue lo que lo cambió tan profundamente. Él dice, ver a Dios, no con su ojo literal. Dios le dio a Job lo que tanto quería, saber que Dios estaba con él en el tiempo de su crisis. Esta maravillosa presencia de Dios ha humillado a Job. Y qué momento tan especial cuando Job reconoce que Dios estaba con él desde el inicio de su prueba hasta este final. Saber que la presencia de Dios era una realidad y él no lo entendía y él no lo sabía. Por fin Job decía que comprendía a Dios, a quien había visto con los ojos de la fe. Nunca había comprendido de tal manera la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios como en aquel momento. Déjeme decirle, hermano, que hay cosas que nosotros como creyentes vamos a conocer y aprender sobre Dios, sobre la vida, que solo podemos aprender cuando Dios nos lleva a través del túnel de la prueba. Y cuando lo estamos siguiendo a Él en fe, tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios haga lo que quiere hacer y no temer el resultado. El salmista lo expresa en el Salmo 56, versículo 11, cuando dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo en estos versículos, por tanto,
Por tanto, me aborrezco, versículo 6, por tanto me aborrezco. Este verbo me aborrezco, este verbo podría ser traducido como me retracto de lo que dije. Me retracto de lo que he dicho, oh Dios. Job podría estar expresando arrepentimiento por sus palabras necias que él había pronunciado apresuradamente y en total ignorancia. Por tanto me aborrezco, me retracto de todo lo que dije, oh Dios. Y es lo que debemos hacer, hermano. Si nosotros hemos dicho, hemos hablado, hemos actuado de una manera negativa, que hemos ofendido a los que están a nuestro alrededor y mayormente hemos ofendido a Dios con esas palabras de desesperación, de impaciencia. ¿Cuántas cosas hablamos y decimos cuando somos impacientes? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Por qué estamos ahora así y queremos ya tomar determinaciones apresuradas y caemos en la trampa de Satanás? Así es que no te apresures, ten paciencia, porque si no, caerás en la trampa que Satanás tiene preparada. Así es que arrepintámonos, hermanos. Job se arrepintió de ¿qué cosas? ¿Qué cosas había dicho? Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. ¿Lo recuerdan? Job se arrepintió de su deseo de morir. ¿Lo recuerdan? Job se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios. ¿Lo recuerdan? Job se arrepintió de su desesperanza. ¿Recuerda esto, hermano? Job se arrepintió de que sus declaraciones habían oscurecido la sabiduría con palabras sin conocimiento. ¿Lo recuerda? Pero déjeme decirle, cuanto más conozcamos del poder y de la majestad de Dios, más nos humillaremos, más nos aborreceremos por todo nuestro pecado. Job dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto nos muestra, hermano, que el arrepentimiento de Job era un arrepentimiento profundo. Sí, un arrepentimiento profundo. En aquel tiempo el vestirse de cilicio y de ceniza indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio, una voluntad de transformación interna a una vida sencilla, humilde y centrada en el Dios Todopoderoso y en su perfecta voluntad. El salmista también expresa algo en el Salmo 51:7. Salmo 51:7, cuando dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Así es que, hermano, arrepintámonos con un corazón sincero, un arrepentimiento profundo. Número 3, vamos a ver después del arrepentimiento de Job, la restauración, su restauración. La restauración de Job, versículos 7 al 9. Versículo 7 al 9 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿Como quién? Como mi siervo Job. Y aquí lo declara siervo, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué iba a hacer? Orará por vosotros, porque de cierto a él, solo a él, atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Repite estas palabras:
termina diciendo: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Se da cuenta lo que Dios estaba ahora decretando contra estos amigos de Job? Dirigiéndose principalmente a Elifaz, porque Elifaz fue el primero en hablar en aquellos discursos o diálogos que estos tres tuvieron con Job. Se dirige a Elifaz y se dirige de una manera fuerte y dura. Sí, y les dice: ustedes han hablado mal de mí, pero mi siervo Job ha hablado de mí con rectitud. Dios reprendió a estos tres amigos. Sí, esto no significa de que todo lo que habían dicho fuera falso, sino que habían hecho falsas declaraciones acerca del carácter y de las obras de Dios. Y también que habían hecho falsas acusaciones contra Job. Los amigos de Job mencionaron muchos principios generales que tienen gran sabiduría. El problema fue que en las circunstancias de Job, sus principios de sabiduría de estos tres no aplicaban. ¿Por qué? Porque ellos presentaron a Dios como enojado y crítico contra Job, cuando en realidad no lo era, y esto desagradó a Dios. Aun cuando Job había hablado de algunas cosas, incluso de Dios de mala manera, aquí lo vemos y aquí entendemos que es alabado por lo que había dicho bien. Job tenía razón y sus amigos no la tenían. Y esto nos muestra, hermanos, que nosotros no podemos juzgar a los hombres por lo que vemos. No, Dios es el único que puede juzgarlos, porque Él ve nuestro corazón. Entonces les ordenó a estos tres que se humillaran y que ofrecieran un holocausto para la expiación por sus pecados, y que le pidieran a Job, sí, que orara por ellos. Y vemos aquí que estos hombres, hermanos, no dijeron: bueno, ¿por qué Dios? ¿Por qué? No iremos con Job. Estos tres amigos no intentaron justificarse a sí mismos, sino que ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Y al hacerlo hicieron algo grande, algo noble, y tomaron esa única oportunidad de llegar a conocer a Dios. Ellos obedecieron lo que Dios le dijo, pero también Job obedeció a Dios cuando le dijo: tienes que orar por ellos. Y Job no se resistió. No confrontó a Dios y le dijo: Señor, pero tú no te has dado cuenta de todo lo que me ofendieron al decirme eso. ¿Tú no viste o no escuchaste cómo se portaban delante de mí? ¿Cómo me humillaban diciendo esto y el otro? Job no hizo eso, sino Job solamente obedeció y oró por ellos. ¿Saben? Y esto nos transporta al capítulo 1. ¿Recuerdan? En el capítulo 1 no solamente describe las cualidades y características espirituales que Job tenía y que eran reconocidas por Dios, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero también vemos en ese capítulo 1 que Dios bendijo a Job con una familia maravillosa, 7 hijos y 3 hijas. Y que estos hacían constante banquete, hacían constantes fiestas, se reunían en sus casas para poder disfrutar del compañerismo, para el poder hablar, dialogar, beber y disfrutar. ¿Y qué era lo que hacía Job? Dice que Job constantemente, día a día, oraba por ellos, ofrecía holocaustos por sus hijos, por si hubiesen pecado contra Dios. Y lo hacía día a día. Y esto que vemos aquí, que Dios le estaba ordenando que orara por sus amigos, que iban a presentar sacrificios, holocaustos, para que Dios, hermanos, también les perdonara.
Hermano, Job ya lo hacía. Es por eso que él dijo, sí, Dios, lo voy a hacer, porque eso es algo que yo hago constantemente por mis hijos. Oro por ellos, ofrezco holocaustos por ellos, por si ellos hubiesen pecado contra ti. Y ahora que tú me pides esto, yo lo voy a hacer. Hermano, aquí nos muestra un principio que nosotros debemos atender. Si en este tiempo Dios está tratando con nosotros, nos está llevando a reconocer por todos aquellos por los cuales debemos interceder. Pueden ser personas contrarias, pueden ser personas que nos han ofendido, pueden ser personas que te han dañado, pueden ser personas que te han dicho cosas detrás de ti, que te han golpeado tremendamente tu vida. Hermano, es tiempo de que obedezcamos a Dios, porque Él nos pide que oremos por ellos, para que Dios muestre su misericordia sobre sus vidas. Lo que nos toca a nosotros, a ti y a mí, es orar por ellos, y Dios se va a encargar de lo demás, en mostrar su misericordia, porque Él es un Dios misericordioso. Job lo hizo en obediencia. Número 4, Job es bendecido por Dios y recibido por sus amigos. Qué maravilloso este encuentro también. Número 4, versículo 10 y 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Gloria a Dios. Terminó la prueba. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué sucedió después de que él oró por sus amigos? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo bendijo? Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La prueba había terminado. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, su familia carnal y todos los que antes le habían conocido, vecinos y conocidos. ¿Y qué hicieron? Comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¡Qué encuentro tan maravilloso! Pero la pregunta es aquí, ¿dónde estaban en el momento de la prueba? Seguramente que ellos sabían de lo que Job estaba viviendo, su crisis tremenda, su prueba tremenda. Pero fue a este momento, y es porque así lo tenía determinado Dios. Estas relaciones, hermanos, se fortalecieron al final del túnel de la prueba. Sí, las relaciones se fortalecieron. Por eso, si nosotros tenemos paciencia, continuamos con paciencia y sabiduría de lo alto en medio de este túnel de la prueba, hermano, reconozcamos que al final vienen grandes cosas, vienen restauraciones, vienen cosas que Dios va a manifestarnos y que quizás nosotros no la teníamos presente al estar atravesando esta prueba, pero las vamos a entender después porque Dios así lo ha dicho, y van a ser en el momento de Dios que se van a restaurar relaciones, que vamos a ser bendecidos constantemente por nuestro Dios, pero tenemos que aguantar, tenemos que seguir dependiendo de Dios, de su soberanía, hermanos, en medio de esta prueba. Después dice que cada uno de ellos, sus hermanos, hermanas y amigos y conocidos, cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Hermano, en el número 5, en el punto número 5, y con esto termino, vamos a ver el final feliz de la historia de Job. Verso 12 al 17 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Lo bendijo, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cómo fue? Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, el doble, 6,000 camellos, el doble, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, el doble, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, el doble. Y llamó el nombre de la primera Gemima,
el de la segunda Sesia, el de la tercera Querenapuc, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos a sus 3 hijas, que no era común en aquel entonces, pero Job lo hizo. Después de esto vivió Job, ¿cuántos años? 140 años, el doble de edad. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿hasta cuántas generaciones? Hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Murió Job satisfecho, completamente satisfecho. Al inicio de la historia de Job encontramos a un hombre piadoso y grandemente bendecido. Y al final del libro de Job encontramos a un hombre mucho más bendecido y mucho más piadoso. Y al final de todo, el ataque de Satanás sirvió para hacer de Job un hombre más piadoso y bendecido. La vida de Job terminó larga y bendecida. Fue bien recompensado como un guerrero que ganó una gran batalla por la gloria de Dios. Quiera Dios, iglesia, quiera Dios, hermano, que nosotros también nos mantengamos firmes, constantes, llevando a cabo cada día de nuestra vida con la guianza y la sabiduría de Dios, teniendo suficiente paciencia y esperanza para poder aguantar mientras atravesamos este túnel de la prueba. Pero tengamos presente, hermano, que habrá un final feliz, que seremos grandemente bendecidos por Dios. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Dios nos bendecirá si somos constantes y fieles en medio de la prueba. Hermano, que Dios nos bendiga, que Dios hable a nuestro corazón y que esta palabra cumpla el propósito eterno que Dios ha tenido para ti y para mí, y que los resultados de tu vida y de mi vida glorifiquen el nombre de Dios. Padre, gracias por tu palabra, que esta sea de edificación para tu pueblo, y ayúdanos en medio de esta prueba saber que todavía estamos atravesando este túnel, pero que hay un final feliz, que ya podemos vislumbrar la luz al final de este túnel. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos esté redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, que lo hagamos en este momento. Arrepiéntete de tu pecado, arrepintámonos de nuestro pecado, como lo hizo Job, con un profundo arrepentimiento. Si no hemos estado haciendo las cosas correctas, atravesando este túnel de la prueba, si hemos estado hablando cosas que a Dios no le han agradado, si hemos estado afectando con nuestra conducta a nuestros seres que están a nuestro alrededor, arrepintámonos de todo aquello que pudiera estorbar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida y en mi vida, y que Dios nos saque de esta prueba, de esta crisis, de esta pandemia, como fuertes guerreros que vamos a seguir viviendo para la gloria de nuestro Dios. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Hermanos, vamos a terminar, y como decía el pastor, cuando a veces atravesamos por ese túnel de la prueba, podemos nosotros confiar de que el Señor está con nosotros siempre,
y que podemos ir a su palabra y saber que Él es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, que aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, el Señor estará con nosotros. Y vamos a terminar entonando este canto que justamente se basa en este salmo y que podamos entender esto que cantamos y lo guardemos en nuestro corazón como un tesoro grande, y que esta semana podamos confiar en eso, que el Señor es nuestro pastor, que no nos va a soltar, que aunque la prueba sea dura, aunque la prueba sea difícil, aunque ese túnel todavía no podamos ver muy de cerca el final, pero sabemos que el Señor va con nosotros, y en esa confianza cantemos esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Señor, gracias porque sabemos y confiamos en que tú eres nuestro pastor y tú estarás con nosotros siempre. Como lo dijiste, Señor, antes de ascender al cielo, tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y creemos en esa palabra, en esa promesa que tú nos has hecho, y sabemos que hoy
sigue siendo una realidad, Señor, en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor, y recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al término de este culto y esperamos se haya gozado juntamente con nosotros. Recuerde, le hemos dado a Dios toda la honra y toda la gloria, a nadie más sino solo a Él. Vamos a terminar con una oración y esperamos que durante estos días sigamos confiando en Dios, hermano. Siga teniendo presente todas las recomendaciones de prevención, de sana distancia. Estamos ahorita en lo más difícil de la pandemia. Así es que tengamos todo presente, todo lo que se nos indique para no ser contagiados. Que Dios nos bendiga y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso. Que solamente tú hayas recibido honra y gloria y que nuestras vidas hayan sido grandemente edificadas y que en cada hogar donde estuvimos, Padre, reunidos en tu nombre, que ahí la bendición tuya, Señor, haya sido derramada y que tu bendita palabra siga siendo eco en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Cuídense mucho y nos vemos pronto.